Parece bien, iniciemos como lo hacemos regularmente, preguntando qué vimos la clase pasada para reanimar nuestro recuerdo y para encadenar con lo que veremos hoy. ¿Quién desea voluntariamente recobrar lo que vimos la ocasión anterior? ¿Voluntarios? Bueno, Pues no sé qué tal. Aarón está, veo a Aarón eh, y creo que Rodrigo, si no me equivoco. A ver, Aarón, Sí, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Veíamos al inicio de la sesión de la clase pasada que gradualmente a medida de que iba avanzando la reflexión de Spinoza, aquellas ideas originales que tenía, a saber, riqueza, honor y placer, en realidad no nos son connaturales a nosotros como seres humanos. Y que en medida de que Spinoza iba avanzando, ellas, pues iban perdiendo fuerza. Entonces, no es verdad que hay una definición tal de ser humano que éste esté entregado a sus pasiones, ya que si el régimen mental cambia, pues ellas también y tienden a perder este lugar o estadía. También veíamos, que es lo que a mí me pareció más importante de la clase pasada, eh, que Spinoza introduce la idea de verdadero bien y bien supremo, y el verdadero bien Spinoza lo enuncia como perfección humana. En ese sentido, la perfección humana era para Spinoza tiene grados. Y usted nos mencionaba que es una percepción en ascenso del espíritu, pero que, como lo dije antes, además es muy cambiante. Y el sumo bien, a diferencia del verdadero bien, sería alcanzar dicha perfección a través del conocimiento de la naturaleza en general y el conocimiento de nuestra naturaleza particular. Y creo que ya sería todo lo que tendría que decir. Gracias, has dicho lo esencial, pero ¿quién podría agregar algo? Rodrigo. Bueno, yo quizás a lo que decía mi compañero podría agregar que terminamos prácticamente ya la parte autobiográfica que podríamos llamar de Spinoza. Este, y de igual manera podríamos entender de una mejor manera el camino que va a trazar en parte de su filosofía. Igual al repasar los últimos parágrafos que vimos, pudimos entender lo que busca Spinoza con la idea del sumo bien, como lo mencionaba ya mi compañero Aarón, y de igual manera eso sirve para recalcar la idea del impulso por el cual debemos guiar nuestra vida. Esa idea que plasma de manera constante a lo largo de los parágrafos y también de esta este, superstición, dejar de lado las supersticiones que pueda haber en el hombre y encaminarlo hacia el pensamiento de lo correcto y un buen análisis del mismo pensamiento, vaya la redundancia. Muy bien. ¿Qué dice del bien y el mal? ¿Qué dijimos la ocasión anterior del bien y el mal? Eh, Cris, Cris Vale. En cuanto a lo concebido ante bien y el mal, era que pues no era meramente relativo, sino que pues prácticamente no, Spinoza no lo concebía como algo real, si mal no me acuerdo, sino que am, me bloqueé. Este, de un momento para revisar mis notas. No quedó nada claro, me parece. En cuanto a eso, no muy bien, no Bueno, decir verdad. entonces detente un momento entonces, Cris. A ver, la misma pregunta, Aarón.
O no sé si Sí, ya sí, sí. bajaste la mano. No la volví a levantar, doctor. Ah, de acuerdo. Entonces, a ver, Sí, el referente bien a y lo el que, mal. ajá, El referente bien, a el mal y eso, la naturaleza. vimos que Spinoza dice que no hay bien ni mal, no hay bien en sí ni mal en sí, porque está diciendo que en el orden de la naturaleza, todas las cosas son como son. Y nosotros en ese sentido no tenemos, pues no sé si podría decirle, no tenemos el derecho a considerarlas como buenas o malas en sí, porque son buenas o malas. Ponía el ejemplo, recuerdo el ejemplo del arsénico de los dientes del tiburón, son buenas y malas en medida en que en que afecta nuestra constitución personal. Y, ¿qué más podría decir? Que esas cosas, tienen que ser entendidas en su propia naturalidad. Por eso Spinoza dice que no hay cosas buenas en sí ni cosas malas en sí. Muy bien, pero profundicen en esa idea. ¿Qué hay detrás de la idea espinosista de que todo en la naturaleza ocurre de manera necesaria, siguiendo, dice él, leyes fijas? ¿Qué querrá decir Spinoza con eso? Daniel, Daniel, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que habíamos comentado este tema sobre la refutación a los milagros, ¿no? Que Spinoza diría que los milagros tal cual no existieran porque esto iría en contra de la naturaleza misma que tienen las cosas y el carácter teológico. Entonces, si existiesen los milagros, sería en contra de este carácter teológico que tiene la naturaleza en sí misma. Entonces, digamos que pareciera como una antítesis a todo el tema de la teología cuando se habla sobre los milagros, ¿no? Sobre el tema sobrenatural de los milagros. Abundando un poco más a lo que decían mis compañeros, creo que también podríamos decir que las cosas al ser neutras, pues no están llenas de bondad o de maldad, sino que en cuanto a su fin utilitario, estas me van a beneficiar o me van a perjudicar de forma que van a lograr que yo me perfeccione o que no me perfeccione, porque al final ese es el supremo bien o el hiperbien eh, al cual se refiere Spinoza, ¿no? Esta perfección, este autoconocimiento, este descubrimiento, que ocupando correctamente las cosas, asignándoles un justo valor, pueden ayudarnos a llegar a llegar a esta meta, ¿no? ¿Habrá un Dios creador entonces en Spinoza? ¿Qué dirían? Yo creo que sí podría haber un Dios creador, Es pero decir, digamos, a ver, hay una especie de demiurgo que dijo un día, vamos a hacer que el cielo sea azul y vamos a hacer que haya animales con rayas y animales sin rayas. ¿Así será, según Spinoza? ¿Qué dirían? Hola. Yo creo Octavio. que Spinoza no concibe algún dios creador o omnipotente, sino que, como bien dice, esto se lo atribuye a causas naturales y un efecto de la naturaleza que tiene un orden que solo la naturaleza comprende y que el hombre está queriendo comprender por medio de la razón, ¿no? Por eso menciona que no hay nada perfecto ni imperfecto, por así decirlo, sino que son cosas y ya, o sea, son cosas que pasan. Yo creo que va un poco por ahí el pensamiento de Spinoza. Sí, tienes razón. Después veremos cuando leamos el apéndice de la primera parte cómo Spinoza niega la idea de un Dios que habría reflexionado sobre el mundo y elegido un mundo u otro, y que por tanto habría puesto el cielo azul porque pues el azul es el color más adecuado, y por qué no lo puso rosa, o por qué no lo puso, por qué no lo puso rosa mexicano, o por qué no lo puso digamos como el arco iris de los LGBTS, o sea, Spinoza va a decir, bueno, es que esa pregunta no tiene sentido, ¿no, Iván?
Sí, justo la cuestión de la investigación, al menos en este texto, tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para alcanzar un bien supremo. Entonces, obviamente, de golpe, Spinoza dice que pues no lo tenemos. En realidad, el vulgo da por hecho que existen ciertos bienes, cuales como pueden ser la riqueza o el honor, y sin embargo, al examinarlos nos damos cuenta que en realidad pues estos son inestables. Por eso mismo hace el señalamiento de parecería incierto dejar un bien que se toma aparentemente por cierto, por ir a la búsqueda de un bien que todavía no tenemos. Entonces, todo el punto de la investigación consiste en analizar los métodos que tiene la humanidad o que tiene el entendimiento humano para alcanzar esa idea de bien. La cuestión aquí es que desde el inicio nos advierte Spinoza, si todo sigue según las leyes de la naturaleza o según su propia necesidad, pues la cosa es porque es, que ahí va justamente la idea que tiene de Dios. O sea, pensar un Dios que actuaría de manera arbitraria, que puede actuar según su propio capricho, pues podría volverlo un tirano, porque tal cual como hizo las cosas el día de hoy, tal como se nos presentan, puede hacerlas mañana de otra manera. Entonces, en realidad, toda la idea de Dios es que Él actúa conforme a su propia necesidad. Por eso mismo es la naturaleza. Es decir, no podemos decir que hay una idea de capricho en Dios o de contingencia en su actuar. Obviamente, hasta el momento, pues no sabemos los medios para alcanzar ese bien. O sea, estamos en búsqueda en el punto en el que la investigación se queda, vamos a ver si la humanidad puede alcanzar esa idea de Dios y si en dado caso, pues todavía no la alcanzamos. Por eso mismo, al inicio de las clases se decía que este es un texto de juventud. O sea, todavía no tenemos a el Spinoza ya afirmando que la idea de totalidad está en el entendimiento humano. Estamos en ese camino de... Gracias, Iván. Muy bien. Héctor, Ah, pues justamente él rechaza, ¿no? Esta idea de, bueno, de sustancia como algo externo. O sea, él entiende la sustancia como unidad en sí misma, esta idea que posteriormente también va a retomar Hegel. O sea, no existe como algo externo o algo que creó en sí el mundo y el universo, sino que es tanto el ser humano como la propia naturaleza o el entorno, es lo mismo que se entiende por Dios. Hay una teleología en todo ello. Digo, tanto pues como es la naturaleza, el entorno, como los seres humanos, pues viene siendo esto que es Dios, ¿no? Una determinación, una teleología, pero algo en sí meramente comprendido como externo, un Dios creador, como lo podría concebir el cristianismo o estas religiones judías, pues no, Spinoza no concebiría de esa manera la idea de Dios. muy bien. ¿Por qué Spinoza cree que es necesario fundar una sociedad? Estoy haciendo preguntas relativas a la clase pasada, como ustedes pueden ver. Daniela, ¿por qué Spinoza cree que hay que fundar una sociedad? Pues no tengo una pregunta muy exacta, pero me parece porque la filosofía de él no es una filosofía de un yo o de un individuo, es una filosofía de un nosotros y, y ya, o sea, más que eso no sabré explicar por qué. Bueno, alguien que pueda responder esta pregunta. Quizás yo podría decir a ello, que exige la solidaridad. La filosofía que propone Spinoza exige la solidaridad y por tanto, la relación con los demás, sin ser una relación de imposición, sino, quizás podríamos englobarlo o podríamos decirlo como una filosofía para todos, en la cual cada uno, por medio de esta solidaridad pueda encontrar su camino, o su idea, adecuada por la cual seguir. Muy bien, ¿algo más, Aaron? Sí, van por buen camino, Aaron. Sí, como decía perdón, mi compañero Rodrigo, es una filosofía, yo lo diría del nosotros, no es una filosofía del yo, y aparte es una filosofía que nos lleva a actuar, y en ese sentido actuar como sociedad. Dice Spinoza que le gustaría que las demás personas, mientras sea mayoría, o sea, mientras más se puedan, que compartan sus ideales, y en ese sentido se exige la solidaridad
que es algo que, según Spinoza, pues se debería de compartir con muchos para alcanzar la felicidad en el mayor número de personas. ¿Por qué eso? Porque, dice Spinoza, nuestra potencia de vivir se fortalece, se eleva, cuando encontramos espíritus semejantes a nuestro que comparten nuestro entendimiento y nuestra razón. Y en esa medida, nuestra vida, nuestro propio despliegue personal se potencia. De manera que si estamos rodeados de malos, pues obviamente nuestra vida es mucho menos potenciada que si estamos rodeados de gentes que por el entendimiento y por el afecto comparten nuestras perspectivas, nuestro objetivo. Carlos, ¿qué más? Precisamente quería decir algo parecido. O sea, pensaba que para él, digamos, el pensamiento o la razón solo se volvía óptima o plena en la medida en que se complementaba con otros individuos. Y creo que al menos en la parte que hemos leído de estas clases es como bastante evidente, digamos, el valor que le da la filosofía práctica. O bueno, no sé si yo lo estoy sobredimensionando, pero a mí me parece que el esfuerzo de reformar el pensamiento es también como, digamos, un medio para la consecución de formar una sociedad que permita el pleno desarrollo del entendimiento. Y también pensaba que, digamos, la misma vida de Spinoza es como un ejemplo de esto. Ujú. O sea, cómo fue rechazado, excluido de su comunidad y, digamos, encontró como pocos, poca adherencia en su época. Sí, bueno, justo esa voluntad de conocer es la que lo expulsa de ahí, ¿no? Es la que lo hace quedar marginado. Bueno, vamos a pasar al texto ya. Estefaní Bello, en qué parágrafo nos quedamos? Y recuérdanos para empezar la lectura de hoy. Yo no pude estar en la clase del martes, profesor. Mala cosa, Estefaní. Sí, Mala, estoy mala. esperando al domingo para que suban la grabación y pueda tomar la clase. Bueno, Janet Miguel, la misma pregunta. ¿En qué parágrafo nos quedamos? ¿Qué es lo que se empezó, se inició y que debemos continuar hoy? Estoy como la compañera, igual me acaban de dar la clase, entonces es mi primer clase. Ah, ¿te acabas de inscribir, quieres decir? Sí, Ya, bueno. Según parece, como ustedes ven, no existe el azar, porque inevitablemente encuentro gente que no estuvo la clase pasada. Así que, Jorge Amezcua. Sí, sí me escuchó, sí, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Nos quedamos en el punto 2, parágrafo 18, si no me equivoco. ¿Y qué dice el parágrafo, Jorge? Sí, ¿Qué es lo que vamos a examinar? ajá. Pero no fue en el 18, nos quedamos creo que un poco antes. Ah, no, sí, en el 18, sí. Sí, tienes razón. A ver, ¿qué dice el parágrafo? ¿Y qué vamos a examinar en el 18, el 19 y en adelante? Pues ahí ya Spinoza creo que, o sea, como bien lo comentaban los compañeros, o sea, después de salir un poco como de esa cuestión como que autobiográfica, ¿no? O de dónde le surge la idea a lo mejor de modificar su pensamiento, o de modificar el pensamiento que ya tiene, dice, bueno, ya sí lo quiero modificar, pero tiene que dar de cierta manera. Y ahí creo que él empieza mencionando 4 formas de percibir. Que uno es, bueno, ese ya creo que viene en el 19, Sí, que está es bien. el de oídas, me parece. Después menciona uno que, si no me equivoco, tiene que ver como, bueno, sí ya lo menciona después, pero que tiene que ver como como con una causa falsa o como con los accidentes. Y después menciona un tercero, ahorita no lo recuerdo bien, y menciona un cuarto, y creo que ahí en el cuarto, ese es el que menciona Spinoza, creo, que es el que se tiene que seguir. A ver, vamos a leer los parágrafos siguientes unidos para que sea más útil la clase. El primer modo de percibir, ¿cuál es, de acuerdo con Spinoza, Mata, Fisher, Isaac?
Sí, bueno, el primer párrafo, bueno, el primer punto nos habla, bueno, textualmente dice, hay la percepción que tenemos de oídas o mediante algún signo de los llamados arbitrarios. Bueno, dame los ejemplos que vienen en el parágrafo 20. Sí. Bueno. Está la fecha de nacimiento. Y permítame tantito. Bueno, está la fecha de nacimiento. A ver, díganme, en su experiencia, ¿tenemos esas percepciones de oídas? Sí, lo comentábamos en las clases pasadas, ¿no? Como que nadie se había atrevido literal a preguntarle a su papá si era su papá y el mismo Espinosa los pone, ¿no? Junto a la fecha de nacimiento, dice que solo a oídas se conoce quién han sido mis padres y cosas por el estilo. Muy bien, ¿y por qué hay que rechazar esa perspectiva? Y además agrega, ahorita voy a comentar los signos convencionales, los signos arbitrarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos a lo lejos que hay humo. Bueno, pues colegimos de inmediato que el humo suele estar asociado al fuego y que probablemente hay un incendio y que, bueno, ese es un conocimiento por signos, pero el problema es que los signos son convencionales, ¿no es cierto? Capaz que se trata de unos Boy Scouts quemando bombones, ¿no es cierto? Spinoza dice, el conocimiento que tenemos de oídas y el conocimiento que tenemos de signos tiene el problema de que es aleatorio, es totalmente arbitrario, porque los signos son convencionales. Y en eso pues tiene enteramente razón, ¿no? Ningún signo está unido a su referente de manera obligatoria, sino todos son convencionales. ¿Por qué rechazar eso? ¿Qué es lo que describen los párrafos siguientes? ¿Sí lo leyeron? Dice algo así como que por este modo de percepción no logramos captar la esencia de las cosas. Así es. Dice, estamos, si no recuerdo mal, en el 26, ¿no? Y dice, hechas estas reflexiones, ahorita quiero leer eso en diagonal para luego volver un poco atrás, pero para no irnos paso a paso con el texto y ser un poco más rápidos. Dice, en el primer modo es evidente que la percepción de oídas, aparte de que es sumamente insegura, no cambia la esencia de ninguna cosa, ¿no? Y como después se verá, la existencia singular de una cosa no es conocida sin que se conozca la esencia. Ahí nos vamos a detener un momento porque justamente lo que Spinoza va a querer decir es conocimiento de la esencia de la cosa. Conocimiento no es conocimiento de la aparición arbitraria de la cosa. Cuando nosotros conocemos de oídas, estamos conociendo sin duda, es una forma de conocimiento, es una forma de percibir, pero esa forma de percibir es meramente arbitraria, convencional y no nos conduce, obviamente, a la esencia de la cosa. Por eso tenemos que rechazarla. En el segundo caso, ¿cuál es el segundo modo de percibir? Recuérdenlo en el parágrafo 19. Por experiencia vaga. ¿Qué quiere decir con experiencia vaga? Pone el ejemplo de la muerte, ¿no? Que yo voy a saber que en algún momento he de morir porque lo he experimentado y lo he visto en otros, pero por experiencia vaga no puedo saber en qué fecha ni en qué momento he de morir. Y no solamente no puedes saber eso, es que tampoco puedes saber por qué el hombre es mortal, ¿no? Es decir, por experiencia vaga sabemos que vamos a morir. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que todos los seres humanos mueren sin excepción. Ahora, ese es un conocimiento, obviamente, pero es experiencia vaga porque tú no puedes saber cuál es la naturaleza humana que conduce a los seres humanos a la muerte. Es decir, tú sabes que morimos, pero no puedes explicar causalmente por qué los seres humanos mueren. Es decir, no puedes explicar la esencia humana que conduce inevitablemente a los seres humanos a la muerte. Sabes que moriremos, pero no conoces en realidad qué va a pasar qué sucede en la naturaleza humana que lleva a la muerte, ¿no? Y dice justamente en la 26, y como según se verá,
La existencia singular de una cosa no es conocida sin que se conozca también su esencia. Concluimos claramente de ahí que la certeza obtenida de oídas debe ser excluida de las ciencias, ya que lo simplemente oído, si no se interpreta previamente, nunca va a afectarnos. Y en el 27 agrega, refiriéndose a la experiencia vaga, ya que aparte de que es una cosa sumamente insegura e interminable, nadie permitirá jamás de esta forma en las cosas naturales nada más que accidentes. Es decir, la experiencia vaga es una experiencia que nos dice todos moriremos, como un ejemplo, pero no nos da a conocer la esencia de la cosa. Es una afirmación, podemos estar seguros que eso sucederá, pero la muerte, como no conocemos la esencia de la naturaleza humana que conduce a la muerte, pues entonces pensamos que se trata más bien de un accidente. La muerte, y creo que Spinoza tiene razón, ¿no? La muerte la sufrimos, pero no la entendemos, ¿no? La sufrimos claramente, pero nos preguntamos siempre por qué sucedió, cuál es la razón de que sucedió, sobre todo, por ejemplo, la muerte de los niños o de los jóvenes, ¿no es cierto? Esas muertes que resultan inexplicables y entonces, claro, los seres humanos se ponen a asumir toda clase de cosas, ¿no? Que si Dios lo llamó, que si a lo mejor en su vida cometió algo que justificaba su desaparición, que si su maldad lo llevó aquí, que si por el contrario es un accidente totalmente incomprensible, ¿no es cierto? La experiencia vaga nos dice moriremos, pero no nos explica la esencia de la naturaleza humana que conduce a los hombres a morir. Y dice las cuales no se entienden claramente sin que las esencias sean previamente conocidas. También hay que excluir, pues, este segundo modo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro? Ahorita voy a explicar por qué estamos en todo esto, que es muy sencillito, pero verán que tiene su gracia. Tercer modo de percibir, ¿cuál es? Está en el apartado 19. A ver, alguien que no haya participado, por favor, hágalo. Omar Ruiz, por ejemplo. ¿Qué dice el tercer modo de percibir en el apartado 19? Omar Ruiz. Omar, es la segunda vez que te pregunto y la segunda vez que no tengo respuesta. Si tienes problemas con tu audio o con tu cámara, házmelo saber. Valeria Carvajal, igual pregunta. ¿Cuál es el tercer modo de percibir y qué características tiene? Sí, ahí mismo en el parágrafo 19 nos describe el tercer modo de percepción como un modo en donde la esencia de una cosa es inferida a partir de otra, pero de manera inexacta. ¿Y cuándo sucede eso? Explica inmediatamente. Cuando por efecto la cosa... cuando lo hacemos, cuando concluimos algo a partir de un universal. No, es antes. Antes. Bueno, tal cual dice, hay la percepción en que la esencia de una cosa es deducida de otra cosa, pero no adecuadamente, lo cual sucede cuando por un efecto colegimos la causa. Esa es la primera forma, cuando de un efecto colegimos una causa. O bien cuando concluimos algo de un universal. Al que siempre le acompaña determinada propiedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Spinoza en ese punto? Piensen. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuáles son los ejemplos que da? Jorge. Bueno, ahí no sé si está bien, pero yo lo entendí como si fuera una especie de, como de modus, o sea, de modus ponens, en el sentido de que
pues no sé, o sea, si yo, por ejemplo, veo, a lo mejor yo venía en el metro y veo que saliendo del metro el piso está mojado, o sea, el piso de la calle, de las banquetas, etcétera, pues a lo mejor asumo que llovió, ¿no? Pero igual y eso puede ser equivocado, ¿no? Puede haber sido otra, no sé, otra Claro, causa. claro. Eso es lo que está diciendo Spinoza. En la primera cosa dice, sacamos una conclusión. Este tercer modo de percibir es interesante porque ya vincula dos elementos, ¿no? Ya unifica o trata de unificar dos elementos, pero lo hace en la mala dirección, como vamos a ver con cierto detalle. Si nosotros colegimos algo a partir del efecto y del efecto queremos obtener la causa, pues la cosa es muy insegura. El ejemplo que tú presentas me parece correcto. Si yo salgo del metro y veo el piso mojado, pues digo, seguro que estaba lloviendo, pero eso es realmente una casualidad, es una inferencia ciertamente, pero como va del efecto a la causa, pues es muy insegura, porque del efecto no podemos colegir la causa correctamente o no siempre en todos los casos. Necesitamos otra cosa, por eso agrega Spinoza, cuando no tenemos otra forma de corroborar, pues esto es sumamente insegura, ¿no? El ejemplo que él da es el vínculo del alma y el cuerpo, ¿no? ¿Qué dice en 21 sobre el alma y el cuerpo? Por favor, aprieten su lectura, hagan más cerrada su lectura. ¿Qué dice en 21 sobre eso, Manuel? ¿Cuál es el Sí, ejemplo que da ahí? que a partir del alma, bueno, que una alma pues, no puede sentir algo diferente que no sea su cuerpo y viceversa. Que justamente cuando se percibe lo que el alma, bueno, la esencia del cuerpo, que sería el alma, pues no se siente en otro lugar, sino en donde el alma reside, justamente. Y pues en el siguiente parágrafo, y adelantándome, justamente menciona lo contrario, que mientras el alma perciba los ciertos correlatos que siente el cuerpo, pues se va a entender al alma y al cuerpo al mismo tiempo. Es decir, Spinoza dice, puesto que percibimos con el cuerpo, puesto que tenemos percepciones en el cuerpo que afectan al alma, entonces colegimos que el alma y el cuerpo están unidos y que el alma, esta unión, es justamente la causa de que esa sensación nos afecte. Pero, dice Spinoza, de esta manera colegimos la unión del alma y el cuerpo, pero no la hemos comprendido, simplemente suponemos que esa unión existe porque la sensación afecta nuestra alma, afecta nuestras ideas, afecta nuestra concepción de las cosas, ¿no? Este es un ejemplo que pone. El otro ejemplo es quizá más interesante. Dice, o tal vez, o también una vez conocida la naturaleza de la vista y sabemos que ésta tiene la propiedad, ¿qué nos explica ahí? ¿Quién me lo dice? Estoy leyendo el apartado 21 al final. A ver, quiero que nos avivemos y que la clase sea más participativa, no que sea mi mera exposición. Y ahorita hablaré de todo esto. A ver, ¿quién lo trabaja? Shaddai Vargas, por ejemplo. Bueno, aquí habla sobre el ejemplo que da es de la vista, y el sol que a veces, bueno, aquí dice que al contemplarlo pareciera que el sol es más grande de lo que parece. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque la experiencia nos enseña que de lejos las cosas se ven más pequeñas. Y entonces decimos, bueno, pues si el sol está lejos, seguramente que mi vista lo que me está diciendo es que estoy viendo a lo lejos algo que seguramente es más grande. ¿Qué tan grande? Pues nunca lo vas a poder saber, ¿no es cierto? Miren, ¿por qué importa esto? Porque Spinoza está diciendo, uno, de oídas o a través de signos convencionales aprendemos muchas cosas y nuestra vida se guía por esas experiencias, por ese conocimiento. Por experiencia vaga, es decir, por estas experiencias inciertas y sin embargo reales, pues aprendemos también un montón de cosas que están en nuestra vida cotidiana,
que forman parte de nuestra vida cotidiana. No son accidentes, son simplemente, y verán por qué argumento esto ahorita, no son accidentes, son simplemente algo que está inscrito en nuestra vida cotidiana, con lo cual tenemos que lidiar. Así es como percibimos. ¿Por qué? Pues porque somos conciencias finitas en un mundo real, y entonces así es como percibimos. Ahora, en 3 ya aparece una acción del pensamiento, ya aparece una acción del pensamiento que vincula un efecto a una causa, pero este movimiento es extremadamente inseguro porque de un efecto determinado no podemos extraer la causa conocida. Si sentimos efectivamente la relación alma-cuerpo, eso no quiere decir que ya comprendemos cuál es esa relación, sino que solamente percibimos que puesto que tenemos sensaciones, nuestra alma está vinculada con nuestro cuerpo. O bien, cuando vemos el sol, decimos, pues, como la vista me enseña que las cosas a la distancia son más grandes de lo que parecen, pues colijo que el sol es más grande. ¿Cuánto? Pues es que no lo sé, así simplemente no lo sé. ¿A qué distancia está? Pues tampoco lo sé. Veo que está lejos, pero ¿qué tan lejos? ¿Alguno de ustedes podría decirme la distancia del sol a la Tierra? Vean ustedes. A ver, chéquenlo en sus aparatos porque son varios años luz, pero díganme cuántos. Vean ustedes, lo que está diciendo Spinoza es, así vivimos, así funciona nuestro régimen mental. Nuestro modo de percibir es exactamente ese. Ese modo de estos modos de percibir de los que estamos hablando son parte de nuestra vida cotidiana y no nos vamos a poder desprender de ellos. Y sin embargo, no permiten llegar al conocimiento. Tenemos que desecharlos desde el punto de vista del conocimiento, pero no podemos desecharlos 150 millones de kilómetros. Bueno, pues ya está. ¿Alguien pensaba que era esa la distancia? No, porque nuestra experiencia es ese vínculo que tenemos con el mundo por la vista simplemente, aun si la mente se pone a trabajar, pues no puede comprender la distancia del Sol ni el tamaño real del Sol. ¿Sí se ve lo que Spinoza está diciendo? ¿Queda claro? Sí, profesor. Bueno, veamos ahora el cuarto. Ese sí es más comprometedor y ese ya nos va a poner a trabajar de veras. ¿Cuál es el cuarto? Es la percepción en que una cosa es percibida solo por su esencia o por el conocimiento de una causa próxima. A ver, ¿qué significa ahí? Spinoza dice dos cosas. El conocimiento o esta manera de percibir, la cuarta, que es la que finalmente va a elegir, y dice, es que es la única que nos lleva al conocimiento. La cuarta dice que cuando conocemos una cosa, la percibimos o bien por su esencia, es decir, comprendemos su naturaleza esencial, comprendemos su naturaleza necesaria, comprendemos la naturaleza en lo que es su verdadera definición, y por ejemplo, ese va a ser el caso de Dios. A Dios nunca lo vamos a ver, pero podemos comprender su esencia a través del trabajo conceptual. O bien podemos conocer la cosa por medio de su causa próxima, es decir, podemos conocer la cosa por la causa que la genera. Ahora, vean que aquí hay dos tipos de percepción aquí, que van a ser los definitivos. Uno, o bien conocemos la cosa por su esencia, es decir, conocemos la cosa por su definición conceptual, esencial, por su idea verdadera, es lo que va a decir Spinoza más adelante, o bien conocemos la cosa porque sabemos su causa próxima, es decir, sabemos lo que la causa. Pero en este segundo caso, como ustedes pueden ver, y esto va a ser importante para pelearse con Descartes, nuestro conocimiento va de la causa al efecto. Conocemos a la cosa porque conocemos su causa, mientras en el modo de percibir anterior era el contrario. Veíamos el efecto y creíamos colegir la causa, pero eso no funciona. El conocimiento no va, es lo que va a discutir con Descartes. El conocimiento no va del efecto a la causa, va de la causa al efecto. El verdadero conocimiento no va del efecto, de lo particular a lo universal. El verdadero conocimiento va de lo universal a lo particular.
cosa que es exactamente contraria a lo que Descartes había afirmado. Acuérdense ustedes que Descartes considera que el procedimiento para el conocimiento, para producir conocimiento, es lo que va de los efectos a las causas, de lo inmediato hasta colegir lo que es esa causa. Y de hecho Descartes piensa que el verdadero conocimiento es el conocimiento sobre todo a través del análisis y la inducción, y que por el contrario, el conocimiento que va de la causa al efecto, es decir, el conocimiento deductivo, para Descartes no es conocimiento nuevo, es simplemente la enseñanza de lo que ya se conoce. Pues Spinoza está empezando a invertir aquí las cosas. Spinoza está empezando a decirnos el verdadero conocimiento, el modo de percibir que es correcto, no va del efecto a la causa, sino de la causa al efecto. Ya empezamos a ver los efectos epistemológicos que todo este tiene. ¿Sí se ve? Por ahorita retengan esos dos elementos que Spinoza ha introducido. Uno, o bien conocemos la cosa por su esencia. El conocimiento típico de esta clase de percepción es Dios. Conocemos a Dios, va a decir Spinoza, porque somos capaces de comprender conceptualmente a través de una idea verdadera su esencia. De Dios no podemos podemos decir que tiene causa, porque Dios es la causa de todas las cosas, de manera que a Él no podemos ponerle una causa antes. A Él lo tenemos que comprender en su esencia. En cambio, en nuestra vida cotidiana, lo que normalmente usamos es el conocimiento que va de las causas a los efectos, porque el verdadero conocimiento va de lo universal o a lo particular y no a la inversa. Aquí ya me detendré más adelante en este pleito que trae con Descartes, pero ya empiezan a irrumpir las cuestiones propias del conocimiento en Spinoza. Ya vamos acercándonos a la idea adecuada. ¿Está claro lo que estoy intentando decir? A ver, por favor, indíquenme. Sí, profesor. A ver, veamos, ¿cuáles son los ejemplos que da de este cuarto tipo de percepción, de este cuarto modo de percepción? ¿Cuáles son? Está en el parágrafo 22 y 23. El primero que pone, o el primero que encontré fue el que, por este mismo tipo de conocimiento, dice, hemos llegado a comprender y a saber que 2 y 3 son 5, y que si se dan dos líneas paralelas y una tercera, también son paralelas entre sí. Fíjate, ahí ya vemos, conocer una cosa por su esencia, es comprender, va a decir Spinoza, aquello que la constituye, aquello que la hace ser lo que es, ¿no? El primer ejemplo que da, dice, es cuando el hecho de que he conocido algo, sé qué es conocer algo, o por el hecho de haber conocido la esencia del alma, sé que está unida al cuerpo. Si yo comprendo la esencia del alma, entonces comprendo por qué está unida al cuerpo, cosa que no sucedía en el modo de percepción que habíamos descrito en 2, es decir, ese modo de percepción según el cual, puesto que siento las cosas que me pasan, pues entonces creo que mi alma está vinculada con mi cuerpo. Pero si comprendo la esencia del alma, comprenderé de qué manera está vinculada al cuerpo. O bien, por este mismo tipo de conocimiento, y entonces introduce, digamos, un conocimiento aritmético. Llego a saber que 2 y 3 son 5 y que si dos líneas son paralelas a una tercera, también son paralelas entre sí. Ahora, esto es interesante porque lo que Spinoza está diciendo es, en el caso de la geometría, o en el caso de la aritmética de la que está hablando aquí, porque está hablando de aritmética en la primera parte y de geometría en la segunda, lo que está pasando es que comprendemos la cosa en esencia porque nosotros la hemos producido, porque nosotros hemos producido la idea de esa cosa, ¿no es cierto? Nosotros hemos producido el álgebra, de la aritmética, y como es una obra nuestra la aritmética, pues sabemos las reglas que la rigen, y por eso decimos que 2 más 3 son 5. Puesto que nosotros hemos producido la geometría, entonces decimos que dos líneas se pueden cruzar, entonces si son paralelas no se cruzarán nunca. Eso es porque como nosotros hemos producido la geometría, conocemos la esencia de la cosa que hemos producido. Y no puede ser de otra manera porque es obra nuestra. Ese es el primer caso que presenta.
¿sí? Pero, dice él, voy a agregar algo más. ¿Queda claro esto que estoy diciendo ahorita? A ver, puede Solo quedar, me quedó una duda, puede profesor. quedar relativamente oscuro, pero vamos a trabajar sobre eso bastante tiempo. A ver si, venga. En esa parte que justo acaba de decir, solo no me quedó claro qué es lo que producimos. ¿Producimos el método? Porque dijo, comprendemos la esencia de la cosa porque nosotros hemos producido, pero ya no me quedó claro qué es lo que producimos. ¿Conocimiento o cuál es ahí el concepto adecuado? A ver, aunque esto lo veremos con más detalle, respondo. Lo que hemos producido es justamente el método de producción del objeto. Es decir, lo que hemos producido es metódicamente el objeto del que estamos hablando. Nosotros construimos la geometría, por ejemplo, la geometría de Euclides, la hemos producido en el sentido de que hemos establecido el método de producción de la geometría. Nada más. Ya hablaremos sobre el método. Justamente la clase de hoy se va a dedicar en gran medida a eso. Hemos producido metódicamente la construcción de los cuerpos geométricos. ¿Queda así un poco más claro? Sí, gracias. Hemos producido metódicamente, verán por qué la precaución esta, hemos producido metódicamente la forma de producción de esos objetos. Esos objetos solo existen por la producción que hemos hecho de ellos metódica. ¿Sí me explico? Cuando la geometría plantea sus definiciones y sus axiomas, lo que dice es, los cuerpos que resulten de estas definiciones y axiomas pertenecen causalmente, necesariamente, a este régimen. Por cierto, que como ustedes saben, podemos cambiar los axiomas de la geometría y de todas maneras sabemos de geometrías, ¿no? Estoy hablando de las geometrías no euclidianas, de las geometrías que después se desarrollaron sobre otras definiciones y sobre otros axiomas. Pero esas otras geometrías también son obra nuestra en la medida que hemos producido metódicamente los principios a los que sus objetos responden. Yo sé que ahorita estoy hablando un poco en abstracto, todo esto va a ir quedando más claro gradualmente, pero ahorita lo que me interesa es, conocemos las cosas o por su esencia, es decir, porque conocemos las reglas de su producción, conocemos las reglas que originan su existencia, o bien la conocemos por su causa próxima. Es decir, sabemos que causalmente algo aparece porque las condiciones están dadas. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Esta segunda parte voy a desarrollarla mucho más, pero me interesa que les quede claro que para Spinoza, a diferencia de Descartes, ya volveremos sobre ese punto, a diferencia de Descartes, dice que el conocimiento va de las causas a los efectos, no de los efectos a las causas. Es decir, de lo particular no vas a llegar a conocer lo universal. Tienes que partir de lo universal porque la única manera de decir que conoces algo es conocer algo causalmente, es decir, necesariamente. ¿Sí se ve por dónde va la cosa ya? En 23 se introduce algo más, díganme ahí, porque introduce un ejemplo numérico. Disculpe, profesor, ¿puedo mencionar algo antes de que la clase prosiga? A ver si. Una compañera, Valeria Carvajal, sigue teniendo fallos con su internet, se le desconectó hace aproximadamente 2-3 minutos y si regresa va a volver a conectarse a la clase. Solamente era para avisar y que no le afectara. Bueno, es que sí les puede afectar porque te agradezco mucho el comentario y háganlo así porque Yaret, mi ayudante, toma un registro de la asistencia y si en el momento que Yaret entre y no están, les va a poner falta y eso va a afectarlos, como les comentaba la primera ocasión, en la evaluación global. Así que adviértanme de esos problemas para que los tengamos en cuenta. Gracias. Bueno, volvamos al texto. 23. ¿Qué nos dice 23? Es un párrafo un poquito más complicado. Échenle coco. 23. ¿Voluntarios o tomo involuntarios? ¿Qué me dicen? Pues habla de una secuencia numérica, ¿no? A ver. Pone el ejemplo de que si tiene los números 2, 4, 3 y 6, puede saber, bueno, más bien si tiene los números 2, 4 y 3, puede saber que el que sigue es el 6.
y habla algo de que los comerciantes tienen como el conocimiento, pero por la experiencia, que, A ver, que es un axioma sencillo para ellos. rásquenle, Ay. rásquenle, vean, lean con cuidado y rásquenle. Tienes razón, va por ahí. Lean con cuidado y díganme qué es lo que pasa ahí. Spinoza nos está diciendo, vean, hay una secuencia numérica, ¿no? Hay una secuencia numérica que él ofrece muy sencilla, 2, 4, 3, 6. Si yo pongo una relación de progresión entre los números y digo, primero la progresión es 2, 4 y pongo el 3, ¿qué número sigue? Pues obviamente el 6, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decimos la relación entre 2, 4, 3 y 6 es una relación que se puede comprender justamente por la progresión, ¿no? ¿Sí? Pero, dice Spinoza, hay varias formas de saber esto. Una cosa es saber qué sucede y otra cosa es saber por qué sucede como sucede. Eso es lo que está diciendo en este párrafo. Pues, bueno, yo entiendo sobre este párrafo que muchas veces inferimos o podemos llegar a la respuesta de alguna situación por otro método que quizás no es el correcto, o llegamos de una manera en la que no es la adecuada y podemos inferir de igual manera lo correcto, pero esto a su vez lo convierte en un proceso arriesgado, en el sentido de que podemos llegar a otra resolución del problema por el método que no es bien aplicado. Eso entiendo yo que hacia esa línea va Spinoza. Por ahí anda. ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor, échenle coco y participen. Jesús Madrigal. Voy a tomar involuntarios porque según parece no logro que haya voluntarios fácilmente. Sí, por lo que yo entendí, el párrafo 23 a lo que refiere es de que hay conocimientos, bien lo decía respecto a la percepción de oídas, de que hay conocimientos que adquirimos de manera cotidiana y si bien pueden ser correctos, realmente no conocemos el por qué son así. En este caso, por lo que yo entiendo, es de que al poner esta sucesión nos pone el caso de comerciantes los cuales, si les preguntamos respecto a esta sucesión que nos da, ¿cuál es el número siguiente? Ellos sabrán respondernos debido a un conocimiento que adquirieron previamente de un profesor. Sin embargo, de memoria. Exacto, dice él, de ¿no? memoria. Y sin embargo no saben el motivo de por qué. Conocen la unión entre causa y efecto, pero no conocen la causa. No pueden conocer el vínculo entre uno y otro, ¿no? Eso es exactamente lo que Spinoza está tratando de mostrarles. Está diciendo, miren, tomamos el caso de la progresión y dice, hay comerciantes que pueden resolver este problema, pero lo hacen porque de niños aprendieron de sus maestros pues la reglita para hacer la cosa, ¿no? Simplemente saben cómo hacerlo porque de memoria le fueron enseñados estos procedimientos. Ese es el primero, ¿no es cierto? Y dice, otros en cambio tienen la experiencia de casos sencillos, hacen la experiencia de casos sencillos en un axioma universal. Es, por ejemplo, dice él, cuando el cuarto número es evidente, porque en los casos del 2, 4, 3, 6, al comprobar que multiplicando el segundo por el tercero y dividiendo el producto por el primero, se obtiene el coeficiente de 6. O sea, el primer caso son los comerciantes que se aprendieron por ahí una reglita de alguna manera, la aplican y funciona. Y pues así le siguen, ¿no es cierto? Segundo caso, hay quienes de la progresión obtienen un axioma universal. Por ejemplo, tomo el primero, tomo el cuarto, los multiplico, tomo el segundo y tomo el tercero, los multiplico y me doy cuenta que son el mismo número. Es decir, hay quienes avanzan un poco más que los comerciantes y dicen, bueno, pues hay una reglita que se puede funcionar y que en general me funciona. Por ejemplo, ¿hay gente que trabaja y vive así? ¿Qué dirían? Sí, mucha. Incluso, bueno, yo por ejemplo que trabajé un tiempo en un internet, se me viene a la mente, ¿no? Que yo cuando cobraba,
luego tenía en mente esta regla de cuando hay pesos, o sea, hay decimales, son 11 pesos, pido un peso para yo dar cambio como de 20 pesos, o sea, como que me sé reglas en el pago y cobro de productos, pero que igual matemáticamente no las sé comprobar, Claro, pero me las sé de memoria. claro. Fíjense, yo soy arquitecto, mi primera formación fue de arquitecto. ¿Cuántos maestros de obra construyen sin haber pasado por una facultad? Un montón. En Un Iztapalapa, montón, muchos. claro. ¿Se les caen las casas? Depende de qué tan bueno, tanta experiencia tengas según A él. veces, las más de las veces no, pero algunas veces sí, ¿no es Ajá, cierto? sí. Los maestros experimentados saben cuánto acero, cuántas varillas hay que poner en una losa plana. Saben que si la losa tiene ciertas dimensiones, pues necesita una cierta cantidad de varillas de acero y colocan la cantidad adecuada. Nunca han estudiado, no saben qué es cálculo de materiales. Y si alguien le preguntara cuál es la resistencia de la varilla al corte, pues no lo sabría. Pero sí sabe que si la losa que va a construir tiene unas ciertas dimensiones, pues necesitará un cierto armado y lo hace. Y en general las casas no se le caen. Es decir, sabe lo que está haciendo, pero no sabe las razones por las que está haciendo. Y sin embargo, es el caso que él tiene ciertas reglas universales ya, ¿no? Él ya dice, él ya sabe, ya tiene en la mente que si la dimensión de la losa es tal, hay que ponerle tanto, que si la dimensión de la losa es otra, hay que ponerle tanto, que si hay una trave que hay que hacer, pues hay que hacerla de cierto peralte, porque si la haces más pequeña, se te puede venir abajo, que si vas a poner un balcón, le tienes que poner un volado para que soporte la flexión que el material va a tener inevitablemente. Todas esas cosas que tocan a la geometría, a la resistencia de materiales, al cálculo estructural, no las sabe, pero en cambio tiene una serie de reglas con las cuales actúa en la vida cotidiana. ¿Sí se ve? Ese es el segundo caso. Y dice Spinoza, pero todavía hay un tercer caso. Dice, en cambio, en el 24, los matemáticos saben ¿qué números son proporcionales entre sí en virtud de la demostración de la proposición 19 del libro séptimo de Euclides? Es decir, por la naturaleza de la proporción y de su propiedad, según la cual el número que resulta de multiplicar el primero y el cuarto es igual al que resulta de multiplicar el segundo por el tercero. Es decir, los matemáticos esto ya no lo saben como el comerciante, ¿no? Algo que se supo de memoria, ni tampoco como el maestro albañil, que simplemente tiene unas reglas universales que sigue. Estos matemáticos ya saben que hay una proposición euclidiana que les permite comprender que la multiplicación del primero por el cuarto es exactamente el mismo número, el mismo resultado que la multiplicación del segundo por el tercero. Y sin embargo, dice Spinoza, aún estos matemáticos tampoco se han metido en la proporcionalidad de los números dados y si lo ven, no lo hacen en virtud de esta proposición, sino intuitivamente, sin realizar operación alguna. Es decir, déjenme detenerme en todo esto. ¿Por qué Spinoza nos está llevando a todas estas afirmaciones? Y dice, de estas formas de percibir, las tres primeras no entran en la verdad, en la ciencia. La cuarta sí. La cuarta es la manera de conocer, o por la esencia de las cosas, o por su causa. Esos dos son los procedimientos que establece. Y sin embargo, dice Spinoza, hay muy pocas cosas que conocemos de esta última manera y muchísimas que guían nuestra existencia en las tres formas de percibir originales. Fíjense, Spinoza está diciendo algo muy interesante. Vamos a comprender nuestra potencia de comprender. Ese fue nuestro tema original. Nuestro proyecto al entrar a todo esto era decir, vamos a comprender nuestra fuerza de comprender, porque nuestra fuerza de comprender es lo que nos permitirá alcanzar el bien. Ya vimos que lo que Spinoza quiere mostrarnos es cuál es la potencia del entendimiento para que esa potencia del entendimiento nos lleve a ideas adecuadas, a ideas verdaderas, y éstas nos permitan corregir la vida cotidiana. Pero también nos está diciendo, resulta que hay muchas otras maneras
en que vivimos la vida cotidiana. No somos matemáticos natos ni somos científicos natos, somos conciencias finitas. Y como conciencias finitas tenemos un montón de formas de acercarnos al mundo, de vivir en el mundo, que no son, sin embargo, vinculantes a la verdad, pero que están en nuestras vidas, que son eficazmente parte de nuestras vidas. Avanzo a algo que veremos después con más detalle. Los tres primeros momentos del percibir, Spinoza los va a agrupar bajo el término imaginación y lo va a oponer al término, a la forma cuarta, que es la verdad y el conocimiento, o la idea adecuada. Ahorita explicaré por qué esto tiene interés. Vean, Spinoza nos está diciendo, mi filosofía quiere llevarlos a comprender su potencia de comprender. Pero resulta que su potencia de comprender no es meramente científica, ni naturalmente científica. No nacemos con la verdad en la mano. Nacemos y vivimos como conciencias finitas en un mundo lleno de elementos que pertenecen no al conocimiento, sino a la imaginación. Imaginamos que vivimos el mundo cuando, a pesar de que sabemos cosas de él, a pesar de que percibimos cosas de él, no conocemos sus causas. ¿Sí se ve lo que estamos diciendo? ¿Me siguen ahorita? Esto es importante para lo que voy a introducir desde este momento. ¿Sí? ¿Está claro? Fíjese, Spinoza nos está diciendo, para comprender nuestra potencia de comprender, necesitamos seguir la experiencia de nuestra comprensión. Es decir, el método que vamos a seguir para comprender nuestra potencia de comprender no es otra cosa que la formación de nuestra potencia misma. O bien, vamos a decirlo de otra manera, el método que vamos a seguir para comprender nuestra potencia de comprender no es otra cosa que la formación de nuestra misma potencia de comprender. Es decir, para comprender algo no necesitamos tener un método previo, no necesitamos un método anterior. Lo que necesitamos es comprender el proceso por el cual nuestra potencia de comprender tiene y se engendra a sí misma. ¿Sí? Ahorita voy a detenerme largamente ahí. Para introducir todo esto, vayamos ya al apartado, la idea verdadera, el parágrafo 30 y el apartado 3, la idea verdadera como fundamento del método. Vayan por favor ahí. Ahorita verán que todo esto cobra mucho sentido. Si tengo tiempo. Dice en la idea verdadera como fundamento del método. Ya vimos que hay varias formas de percibir y que el que vamos a aceptar es el cuarto, la idea verdadera. Todavía no lo va a llamar idea adecuada, eso va a aparecer después, pero van a ser sinónimos. La idea verdadera como fundamento del método, eso es lo que anuncia 3. La idea verdadera no es otra cosa que el cuarto modo de percibir. El modo de percibir por su esencia o por sus causas próximas. Pero existen los otros, existen los demás y por tanto tenemos que comprender cómo comprendemos a través de ideas verdaderas. Y eso es lo que aparece en 3. Dice en 3 introduce dos cosas. Uno, que el conocimiento es necesario. Y 2, que vamos a examinar el cambio y el método. Veamos lo que dice. Intentaremos explicar a continuación cómo se debe emplear este cuarto modo de percepción para que entendamos de esa forma las cosas desconocidas y la consigamos con la mayor eficacia posible. Una vez averiguado qué conocimiento nos es necesario, hay que mostrar el camino y el método por el que debemos acceder, por el que logremos conocer mediante esta forma de conocimiento las ideas que hay que conocer. Veamos otra vez, déjenme, creo que lo expresé muy mal, por eso voy a volver un poco atrás. Spinoza nos dijo, vamos a comprender nuestro entendimiento porque nuestro entendimiento va a permitir modificar las ideas que guían nuestra existencia y por tanto alcanzar el supremo bien. El supremo bien es alcanzar mi perfección.
pero mi perfección requiere que conozca mi entendimiento para poder guiar mi vida por las ideas verdaderas y no por otras, para alcanzar mi máxima perfección. Luego nos acercamos al entendimiento y decimos, a ver, ¿cómo funcionas? Y encontramos 4 formas de percibir. De oídas, por experiencia vaga, por esta relación causal, pero que va del efecto a la causa, o bien por la cuarta, que es la que vamos a aceptar, que es la idea verdadera. Dejemos de lado por ahora las 3 primeras y centrémonos en la cuarta para ver cómo funciona nuestra potencia de comprender. Y nos dice aquí 2 cosas. Primero, comprendemos qué conocimiento nos es necesario y luego veamos cuál es el camino y el método para llegar ahí. ¿Sí queda claro cómo está planteado el problema? Me interesa mucho que vean cómo está planteado el problema, porque un planteamiento del problema es gran parte de la solución. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Todo el procedimiento, el mecanismo que hemos seguido, ¿está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces entremos. Dicen 30, a cuyo fin lo primero que hay que advertir es que no se producirá una búsqueda al infinito, es decir, que para hallar el mejor método de investigar la verdad, no se requiere otro método para investigar el método de investigar, y para investigar el segundo método no se requiere un tercero, y así al infinito, puesto que de este modo no se llegaría nunca al conocimiento de la verdad, o mejor dicho, a ningún conocimiento. Bueno, pues aquí ya hay un debate bastante profundo. Dice Spinoza, lo primero es que no tenemos que hacer una búsqueda al infinito. Es decir, si nosotros queremos comprender, no podemos esperar antes del acto de comprender tener un método seguro de comprensión. ¿Por qué? Porque si tenemos un método previo al conocimiento, pues este método tiene que ser justificado y ese método que debe justificar el conocimiento tiene que tener necesariamente un método que lo justifique a él. Y este segundo método que lo justifica a él tiene que tener un tercer método que lo justifique a él. Es decir, de manera que si para conocer tuviésemos que tener primero un método seguro, pues no alcanzaríamos conocimiento alguno, porque resulta que cualquier método que sea previo al conocimiento es en realidad algo que tiene que ser a su vez justificado, y así al infinito. Esto es muy importante porque es el argumento de los escépticos contra ciertas filosofías. Hay muchas filosofías que esperan que para comprender el conocimiento tenemos que encontrar el método general, abstracto, propio, por el cual llegamos al conocimiento. Pero de esta manera se arriesgan a la objeción escéptica, que es la que está anunciando Spinoza aquí. Si yo tengo un método para conocer que es infalible, ¿qué me lo garantiza? Ah, pues necesito un segundo método para justificar el primero. Si tengo un segundo método para justificar el primero, ¿qué me garantiza el segundo? Entonces, obviamente tenemos que ir entonces a averiguar cuál será el tercer método y así al infinito. No vamos a probar el conocimiento, sino probaremos que el conocimiento es imposible. Aquí lo que está diciendo Spinoza es muy importante. Está diciendo, cuando queremos comprender nuestra potencia de comprender, a diferencia de lo que hacen muchas filosofías, Descartes particularmente, pero también Kant, no podemos esperar tener un método previo, seguro, definitivo, porque ese método no puede existir por esta argumentación escéptica. No puede haber un método previo al conocimiento, porque si lo hubiera, él mismo tendría que ser justificado y así al infinito. Es decir, la filosofía no puede alcanzar un método universal del conocimiento separable del conocimiento mismo. Ese es el pleito que Spinoza está empezando a organizar y que, como verán, es extremadamente importante. Déjenme volver atrás, insistir y leerles algunos párrafos para que quede claro. Hay muchas filosofías, y estoy pensando en Descartes, a quien mencionaremos ahorita, pero también en Kant, que dicen, antes de conocer, examinemos los medios con los cuales conocemos. Es decir, encontremos una base firme, universal, necesaria,
con la cual podemos garantizar que lo que vamos a decir es verdadero. Y entonces se escriben muchos tratados que se llaman el método científico. Este método científico, presumiblemente, debería ser un método seguro que, si lo continuamos con cuidado, si somos cuidadosos, si lo seguimos paso a paso, producirá inevitablemente ideas verdaderas. Pues eso es lo que Spinoza está negando. Está diciendo, tal método que las filosofías proponen como universal y separable del objeto, no existe. Dice en el Tratado de la Reforma más adelante, en el apartado 105, si pertenece a la naturaleza del pensamiento el formar ideas verdaderas, como se mostró previamente, es preciso ahora investigar lo que entendemos por fuerza y potencia del entendimiento. La parte principal de nuestro método es comprender lo mejor posible las fuerzas del entendimiento y su naturaleza. Es decir, esto significa que el método no es un conocimiento en el sentido ordinario del término. En efecto, según Spinoza, el método que estamos siguiendo no conoce nada, solo conoce nuestro poder de conocer. Es decir, solo conoce el entendimiento del cual el método expresa su naturaleza. Este es el primer punto del anticartesianismo de Spinoza. Aquí Spinoza se está yendo contra Descartes porque Descartes afirmaba que antes de intentar conocer, teníamos que generar a través de la duda metódica un asiento, un fundamento suficientemente sólido para que nuestros conocimientos tuvieran un asidero seguro. Y por eso todo el mecanismo de Descartes, no tanto en el discurso del método, sino en las meditaciones, es cómo podemos garantizar un elemento seguro, una base inconmovible para nuestro conocimiento. Pues Spinoza se está yendo contra eso. Dice, el método en Spinoza no consiste en circunscribir los límites del uso del entendimiento, como en Kant. ¿Se acuerdan que la crítica a la razón pura consiste en decir, vamos a examinar nuestro entendimiento para ver hasta dónde puede conocer? Es decir, yo estoy diciendo de antemano que hay algo que no podemos conocer, pero tenemos que establecer el límite firme. Para Spinoza eso no es verdad, porque podemos conocerlo todo, de manera que escribir un método para decir hasta dónde podemos conocer, para Spinoza no es posible. Para Spinoza, el entendimiento no está determinado a priori por las condiciones que limitarían su actividad, porque para Spinoza podemos conocerlo todo. En efecto, en tanto que este método tiene por objeto, por meta, nuestro poder de conocer y no los objetos mismos, este método tiene como previo los conocimientos que ese poder produce. El método, dice Spinoza, no es otra cosa que el conocimiento reflexivo o la idea de la idea. Déjenme volver atrás y tratar de precisar, porque ahora sí ya estamos pisando terreno filosófico de verdad. Está diciendo Spinoza, muchas filosofías quieren encontrar una base firme, una base segura para nuestro conocimiento y por tanto se remiten a un método que sería universal, válido, inconmovible, seguro. Pero ese proyecto, que es típico de Descartes, para Spinoza no puede ser, porque el método que él está siguiendo no consiste en un procedimiento para conocer objetos, sino consiste simplemente en el funcionamiento de nuestro propio poder de conocer. Ahora ya puedo empezar a redondear lo que estamos diciendo. Spinoza nos hizo pasar por varias formas de percibir, porque lo que nos está diciendo es, no nacemos como científicos natos, nacemos como conciencias finitas, y nuestro poder de entender está mezclado inevitablemente a esas conciencias finitas, a esa forma de conciencias finitas. ¿Quiere decir que no podemos conocer? No, quiere decir que sí podemos conocer, pero tenemos que distinguir al interior del funcionamiento de nuestro entendimiento aquello que nos conduce a la verdad y separarlo de muchos otros momentos que son en nuestra vida, pero que no conducen al conocer. Se ve entonces que el orden tradicional impuesto por Descartes
empieza a ser literalmente invertido. Si el método es la idea de la idea, según Spinoza lo que está pasando es, para comprender nuestra potencia de comprender, tenemos que examinar el funcionamiento de nuestro entendimiento, la manera en que se forman en nosotros las ideas y la manera en que las ideas se desarrollan. ¿Me está quedando un poco claro lo que estoy diciendo? Yo sé que es difícil, ¿eh? Y no pretendo que va a ser sencillo, pero ya empieza a ser una tesis epistemológica fuerte. ¿Se ve lo que estoy intentando decir o no del todo? Pues, en lo personal más o menos. Digo, todavía hay huecos que rellenar, pero creo que si seguimos avanzando con la exposición quedará más claro. A ver, a fin de introducirlo, permítanme leer 30 y dar el ejemplo que él da. La primera cosa que nos dijo es, no podemos empezar por tratar de construir un método. Eso nos dijo en 29, ¿no? En la parte 29 de la idea verdadera. Nos dijo, miren, lo primero es que no busquemos un método previo, algo que nos garantice el conocimiento, porque si seguimos esa vía, nos vamos a la regresión al infinito. Si tenemos un método para conocer, pues tenemos que justificar el método que tenemos para conocer. Si podemos justificar el método que tenemos para conocer, pues hay que justificar la justificación del método tal. Eso era lo que los escépticos le decían a los dogmáticos. Te decían, si tú pretendes que tu método es infalible, ¿qué lo garantiza? Porque para que lo garantices tiene que tener un método él mismo. Y si esa garantía crees haberla construido, ¿qué garantiza tu garantía? Entonces Spinoza nos dijo, miren, ese camino no va a ninguna parte porque en realidad quedamos expuestos a la objeción escéptica que muestra no solamente que no hemos conocido nada, sino que no podemos conocer nada. A fin de cuentas, esas filosofías acaban diciéndonos, en realidad no conocemos nada. A ver, Iván, ¿quieres intervenir? Sí, doctor, quizá también lo que sirva de apoyo es la relación que en Spinoza tiene el error con la verdad, porque... No, pero no lo metas ahorita, porque eso viene un poco después. No lo introduzcas ahorita, Iván. Ok, entonces no Ahorita quito no. la sorpresa. Entonces. No, espera a que lleguemos a eso. Déjenme clarificarlo, porque necesito clarificarlo. Y perdóname, Iván, pero dame un minuto. Dice Spinoza en el 30 y verán lo que quiere decir. Dice, si seguimos ese método, construir un método de conocimiento antes del conocimiento, pues en realidad no vamos a llegar a ninguna parte. Y continúa. Sucede en eso exactamente lo mismo que con los instrumentos materiales sobre los cuales se puede argumentar del mismo modo. Y así, para forjar el hierro, se necesita un martillo. Para poseer un martillo hay que hacerlo. Y para ello se necesita otro martillo y otros instrumentos. Y así obtener eso para obtener estos se requieren otros instrumentos y así al infinito. Esto es muy interesante porque Spinoza trae este ejemplo de una parte de las meditaciones de Descartes, en donde Descartes decía, si queremos comprender el conocimiento, vamos a acercarnos a las artes mecánicas para ver cómo funciona. Y pone el ejemplo del martillo. Pero Spinoza a ese mismo ejemplo le da una vuelta y dice, a ver, sucede lo mismo con el pensamiento que con los instrumentos materiales que tenemos. Por ejemplo, para llegar al martillo, para ser herrero se necesita un martillo, pero para hacer un martillo, pues tenemos que hacer el martillo. Es decir, se necesitan otros instrumentos para hacer el martillo y otros instrumentos para hacer el martillo y así sucesivamente. Y dice Spinoza, y eso es exactamente lo que sucede en el plano del conocer, en el pensar. Déjenme hacerles un ejercicio espiritual para que vean lo que estoy diciendo. Colóquense imaginariamente digamos, en el Paleolítico, cuando el Homo sapiens empezaba a aparecer en el mundo. Colóquense por un momento así, ¿sí? Estamos peludos, estamos vestidos con pieles de animales, ¿no es cierto? Ya estamos de aquí para allá, ya cazamos, ya recoltamos, ¿no es cierto? Y resulta que tenemos sed y encontramos un coquito. Lo agitamos.
el coquito tiene agua y yo tengo sed. Yo necesito abrir el coquito. ¿Cómo le hacemos en ese momento? ¿Cómo le harían? Lo golpeas contra algo. ¿Avientas el coquito contra la pared, por ejemplo, contra una roca? Tal vez. ¿Y cómo funciona? Se caería el agua, ¿no? Pues claro, lo haces estallar. Bueno, suponiendo que lo haga Ángel, tira el coquito a la roca y Pero ya sé cómo sacarle el agua ¿sí? sin tirarla. Sí. No, a ver, si tú agarras el coquito y la tiras al muro, pues lo que vas a saber es que adentro hay agua, pero no la vas a poder tomar porque se chorreó. No. Pero Se chorreó. Sí. a lo mejor encuentro otro coquito y ya A no ver. hago lo mismo, pero sé que lo tengo que golpear fuerte para sacarle el agua. Muy bien, fíjense, una primera experiencia. Dios no puso los coquitos abiertos y ustedes no pueden ir como en Acapulco a decirle a alguien, abre el coquito y de paso échale algo de ginebra. No, todavía no pueden. Entonces, ¿qué hacen después de la primera experiencia fallida de Ángel? ¿Qué hacen? Guardar conocimiento para la segunda experiencia. ¿Y cómo sería la segunda experiencia, Estefanía? ¿Cómo sería la segunda experiencia? En este caso, si encontramos otro coquito, ya tendríamos la mala experiencia o la experiencia de conocer que si lo hacemos de esa forma no nos serviría de nada, pues porque finalmente nos quedaríamos con sed y todo secaría. Entonces, basados en esa experiencia, buscaríamos una forma de romperlo, pero sin que se caiga el agua. Claro, ¿cuál sería esta? Pues no sé, quizá poniéndolo sobre una piedra y golpeándolo con otra piedra de forma más delicada. Bueno, fíjate, ya tenemos una experiencia que viene de una experiencia. De la experiencia de Ángel, ahora pasamos a una segunda experiencia que consiste en tomar una piedra del suelo y darle al coquito. Esa piedra que acabamos de recoger del suelo para golpear el coquito, ¿es una suerte de martillo? ¿Sirve de martillo? ¿Qué dirían? Pues en este caso sí, ¿no? Nos serviría. Claro, claro. Tomamos una primera piedra y le empezamos a dar al coco hasta que lo abramos. Por ejemplo, si tomamos una piedra demasiado grande y se le echamos al coco, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hacer estallar. Entonces, si tomamos una piedra demasiado chica, pues entonces no vamos a lograrlo. Necesitamos una piedra de ciertas proporciones, necesitamos experimentar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, agarramos una piedra de tezontle, que es una piedra muy suavecita, o como la piedra pómez, pues no vamos a abrir el coquito. Si por el contrario agarramos una obsidiana, pues capaz que tronamos el coquito. Es decir, los seres humanos tuvieron que empezar, y eso es lo que nos está enseñando Spinoza, los seres humanos tuvieron que empezar por experiencias muy elementales. Cuando agarraron la primera piedra y golpearon el coquito, ya estaban empezando a usar, llamémosle así, un protomartillo. Ya aprendieron que efectivamente para romper el coco hay que tomar una piedra de una dimensión adecuada para poder abrir el coquito, ¿no es cierto? Y entonces los primeros hombres empezaron a abrir coquitos a pedradas, pero ya sabían que cierta clase de piedras había que usar para hacerlo. Tiempo después, mucho tiempo después, los seres humanos se dieron cuenta que había piedras como las lajas, que si se golpean pueden hacerse filosas. De todas las piedras posibles encontraron algunas que al golpearlas por la fricción se hacen como filosas. ¿Se acuerdan de los instrumentos paleolíticos? ¿Se acuerdan de ellos, no? Son hachas, son puntas de flecha, hechas de piedras que al ser cortadas quedan puntiagudas. Esta piedra puntiaguda es resultado de la experiencia previa, resultado de la primera piedra que tomamos, porque nuestra experiencia nos enseñó que si le sacamos punta, la piedra es todavía más eficaz para abrir coquitos. Esta tercera experiencia que tenemos, la piedra filosa, ¿es un martillo? ¿Funciona como martillo?
¿Qué dirían? La piedra filosa más bien funcionaría como un hacha, ¿no? Bueno, es una forma de martillar, ¿no? Un mazo es un martillo grande. ¿Están de acuerdo? Miren, lo que está enseñándoles Spinoza, lo que se está pidiendo que piensen es cómo la humanidad empezó a conocer abrir coquitos. Y empezó, como empiezan todas las cosas, enfrentándose a un mundo y tratando de aprenderlo, en este caso tratando de abrir el coquito. Primero tomaron una piedra, primero agarraron lo que Ángel, agarraron el coco y lo echaron contra la roca, pero se dieron cuenta que ese no era procedimiento. En segundo lugar, tomaron una piedra y empezaron a abrir el coquito con una piedra cualquiera, de un tamaño adecuado, porque no debía ser ni tan grande ni tan pequeña. Luego encontraron que las piedras, ciertas piedras, se pueden afilar, y entonces empezaron a abrir coquitos con la piedra afilada, ¿no es cierto? Esta tercera piedra afilada también es un martillo, exactamente igual que los otros martillos. ¿Es eficaz como martillo para abrir coquitos? ¿Qué dirían? ¿Es eficaz? No, necesita perfeccionarse. Bueno, pero no puedes pedir que a la primera ya estés perfeccionando, ¿no? No, claro. O sea, al momento sí yo pienso que es eficaz, pero creo que Claro. eventualmente nos daríamos cuenta de que hay una manera mucho más eficaz, ¿no? O económica de hacer las cosas. Tienes razón, pero como somos seres muy primitivos, van a pasar decenas de miles de años hasta que nos demos cuenta, ¿no? Durante mucho tiempo vamos a abrir coquitos con las piedras de que disponemos, porque la experiencia humana no va a brincos, ¿no es cierto? Fíjate, tiempo después, mucho tiempo después, un Homo sapiens muy inteligente descubrió que si toma la piedra filosa y le amarra un palito, el golpe que da con la piedra amarrada a un palito es mucho más eficaz que el golpe que da con la mano. Este hombre muy inteligente descubrió, pero igual por mera experiencia vaga, que el brazo del martillo, que el brazo del palito, otorga a la fuerza del golpe una potencia mayor que la mano simplemente. Claro, lo que hizo fue abrirle a la piedra un hoyito, meter ahí el palito y amarrarlos. Acaba de inventar otro protomartillo. Tuvieron que pasar mucho tiempo para que los seres humanos llegaran ahí, ¿no es cierto? Pero llegaron. Y lo que Spinoza nos está diciendo, fíjense, la experiencia humana empezó con cosas muy elementales. Pero esas cosas elementales con las que empezó se han ido afirmando a sí mismas gradualmente, de tal manera que nos aproximamos poco a poco al concepto de martillo. Tiempo después, cuando se inventaron los metales, porque los seres humanos tuvieron que pasar muchos años de experiencia para poder trabajar el metal, se dieron cuenta que podían hacer cabezas de metal para sus martillos. Estas cabezas de metal también fueron amarradas a un palito y significaron un avance en la apertura de coquitos. Lo que estamos buscando es cómo se abren coquitos, ¿ok? Y entonces el martillo, que ahora es de acero o de cobre o de bronce, pues abre coquitos con mayor eficacia. Cada martillo ha sido la experiencia del martillo anterior y la premisa del martillo posterior. Hoy nuestros martillos están hechos efectivamente de acero, de cierto tipo de acero, están amarrados a maderas perfectamente trabajadas y son muy eficaces para abrir coquitos. Vean ustedes esta pequeña historia que cuenta Spinoza, que es la que nos acaba de decir. Él dice, efectivamente, se trata del martillo. Cada experiencia es un martillo. Es decir, uno no le podía decir al primero, el que agarró la piedra, oye, no seas bobo, pues agarra otra cosa. Él nos hubiera dicho, oye, pero es que pues yo no sé de otra cosa, lo primero es que hago lo que puedo hacer. Tiempo después, el segundo martillo mejoró el primer martillo, pero lo mismo, esa mejoría
pues tuvo sus limitaciones y sin embargo los seres humanos usaron ese martillo para abrir coquitos durante mucho tiempo. Cuando por fin alcanzaron los metales, entonces hicieron martillos más capaces para abrir coquitos. ¿Esa progresión ya terminó o seguimos haciendo martillos cada vez más eficaces? ¿Qué dirían? Seguimos haciendo martillos, ¿no es cierto? Nuestra experiencia no ha terminado. Ahora hacemos martillos hidráulicos, martillos manejados por láser, martillos manejados por computadoras. Seguimos martillando. Vean ustedes lo que Spinoza está diciéndoles. Está diciéndoles, los seres humanos producen el conocimiento en un movimiento gradual, partiendo de las ideas más elementales que tienen, ideas que sirven de premisas para ideas cada vez más desarrolladas. Exactamente igual, dice Spinoza, funciona nuestro pensamiento. Principia por pensamientos muy elementales y gradualmente haciéndolos trabajar, exactamente igual que los martillos, haciéndolos trabajar, va creando instrumentos cada vez más perfeccionados hasta poder alcanzar los conceptos que tenemos hoy. El ejemplo de Descartes era más bien lo contrario. El ejemplo de Descartes decía, si queremos comprender el trabajo del obrero, hay que proveerlo de un buen martillo. Y Spinoza dice, oiga, pero es que no se puede proveer del martillo así de golpe. Hay que ver la historia del martillo, porque el martillo no nació de la nada. Es un instrumento, pero es un instrumento que ha sido producido, ha sido elaborado, ha sido trabajado gradualmente en la experiencia humana hasta poder existir. Fíjense lo que está diciendo Spinoza. Para poder comprender nuestro conocimiento actual, lo que tenemos que ver es la génesis del conocimiento a través de la historia del proceso del pensamiento que va alcanzando gradualmente formas más acabadas. Vean la diferencia con lo que planteaba Descartes, que es lo que estoy intentando precisar. Descartes y ciertas filosofías contemporáneas incluso dicen que antes de conocer necesitamos tener el método, los instrumentos para conocer. Y Spinoza dice, para conocer tenemos que producir simultáneamente los instrumentos y el conocimiento. Y a este mecanismo no hay ningún antecedente. Los seres humanos no nacieron con la idea de martillo en la cabeza. La han tenido que elaborar gradualmente en un proceso que ha durado por lo menos la hominización, es decir, pues, ¿qué les gusta? Para colocarnos en el Homo sapiens, pues cuando menos unos 100,000 años. Los seres humanos no nacieron con el concepto de martillo, ni es innato, ni es a priori, ni está en el entendimiento. El martillo tuvo que ser una elaboración que los seres humanos fueron gradualmente haciendo a partir de instrumentos primero muy elementales y haciéndolos trabajar, porque la única manera de mejorar un martillo es usándolo. Vean ustedes lo que Spinoza está diciendo. Vamos a comprender el método, pero el método no es anterior al conocimiento, es simultáneo al conocimiento, porque el método es inseparable del objeto que está conociendo. Aquí Spinoza le está dando una vuelta completamente de campana a la idea de Descartes y luego a la idea de Kant. No puede haber, está diciendo Spinoza, para el conocimiento un método previo, porque el conocimiento existe en su propio desarrollo, en su propio devenir, en su propia progresión. Y si queremos comprender qué es nuestro entendimiento, tenemos que seguirlo en su proceso de formación, exactamente igual que en la historia del martillo. ¿Sí? Nadie adivina el futuro. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que un hombre neandertal le decía a su mujer, espérame vieja, no me interrumpas porque estoy inventando el martillo? ¿Así sería? Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Los seres humanos actúan en el mundo con los instrumentos que tienen a la mano. Y así fue desde el primer momento. Ahora, esos instrumentos que en un primer momento fueron elementales, se van gradualmente perfeccionando a medida que el instrumento se está usando. Pues exactamente lo mismo con las ideas. Tenemos una primera idea y la ponemos a trabajar. No podemos hacer otra cosa porque justamente trabajar una idea quiere decir ponerla a funcionar. Y nos damos cuenta que esa idea no funciona, que podemos hacerlo mejor. Tomamos la segunda idea, la volvemos a poner a trabajar y nos damos cuenta que esa segunda idea sin duda trabaja, pero no lo suficientemente y por tanto hay que ir más lejos. Y de esa manera, este ejemplo me gusta mucho porque nos permite comprender muy bien lo que Spinoza está queriendo decir. Está diciéndonos, el método del conocer es idéntico al proceso del conocer. El método del conocer no es otra cosa que el proceso mismo del conocimiento. Y no hay un previo, y no hay un límite, y no hay un exterior. Vean ustedes, ya estamos entrando en temas mucho más potentes. La próxima clase dedicaré toda la clase a todo esto porque lo que importa aquí es ver de qué manera Spinoza le está dando vuelta al cartesianismo. Descartes, como muchas otras filosofías, piensan que para conocer, primero hay que tener un instrumento adecuado para conocer. Spinoza está diciendo, para conocer necesitamos producir simultáneamente los instrumentos para conocer y el conocimiento mismo, porque el conocimiento es simultáneo a los procedimientos del conocer y no hay ningún previo. ¿Ven hacia dónde vamos? ¿Se ve un poco más claro? Respóndanme, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Esta parte es muy interesante, pero no es sencilla, ¿eh? Colóquense, por favor, en la filosofía de la ciencia contemporánea. Hay muchas filosofías de la ciencia que nos dicen, te voy a describir el método científico. Eso sirve para cualquier cosa, porque justamente el método quiere decir que se separa de su objeto y se aplica a cualquier cosa. ¿Han oído de esas filosofías? Sí, profe. ¿Sí? Esas filosofías existen y en general incluso son las dominantes. La filosofía siempre creyó, por lo menos en esta variante, que se puede construir un procedimiento único, universal, autónomo, propio, que se puede aplicar a cualquier cosa siempre y cuando lo hagas con cuidado, con atención, con detalle. ¿No se han cruzado ustedes con libros así? Como los de Popper. O como los de Bunge, por ejemplo. Yo puedo mostrarles varios libros, entre ellos uno de Bunge de más de 500 páginas, que se llama así, El método científico. Y Bunge dice, la filosofía puede construir un método científico porque como ella es lo universal, pues toma de aquí y de allá y obtiene un método que, como es el método universal, pues puedes aplicar como a cualquier cosa. Pues Spinoza está justamente tomando la corriente opuesta a esa línea y nos está diciendo, claro que vamos a entender nuestra potencia de comprender, pero comprender nuestra potencia de comprender es comprender su funcionamiento, su progresión, su desarrollo. El método de Spinoza no quiere conocer objetos, quiere conocer nuestra potencia de comprender y para ello nos va a llevar paso a paso, como lo está haciendo ya en este momento, hasta comprender la manera en que se forman nuestras ideas. ¿Sí se alcanza a ver lo que está pasando? Ya estamos en una filosofía más potente, ¿eh? ¿Sí se alcanza a ver lo que está sucediendo? Profesor, disculpe una pequeña duda. Entonces podríamos plantear la idea de que Spinoza nos dice de cierta forma que cuando nacemos somos como una hoja en blanco, y que conforme al trato con el exterior y nuestro entorno,
vamos descubriendo, y este descubrir al momento de pasarlo de una manera racional o al estarlo entendiendo de una manera constante, nos lleva al conocimiento. ¿Eso es lo que nos lleva al conocimiento o ya perdí ver. la idea total? No, a ver. No se puede aplicar al caso individual. Cuando nosotros nacimos ya encontramos un mundo totalmente hecho, ¿no es verdad? Ya no tenemos que inventar el martillo. Ya conocemos el martillo. Sin embargo, nuestra tarea es justamente poner a funcionar nuestros instrumentos para poderlos llevar más allá. Déjame decirlo de una manera quizá más histórica. La humanidad tiene una historia porque cada generación recibe de la generación anterior una cultura en el sentido completo del término, un lenguaje, instrumentos, valores, principios. Pero la humanidad no se queda ahí. Cuando nosotros nacemos como generación, ponemos a funcionar la cultura que recibimos, porque esa es nuestra manera de actuar. Pero vamos a lograr una transformación, porque lo propio de nosotros es justamente utilizar las armas que nos heredan para producir nuevas armas. La generación de ustedes, por ejemplo, ha visto una transformación fundamental en los medios de comunicación. Probablemente ustedes ya nacieron en la época del celular, pero yo no. Entonces yo les puedo decir, hace 30 años el celular era impensable. ¿Qué fue lo que sucedió? Que efectivamente el desarrollo tecnológico y científico de una generación produjo instrumentos que no estaban en nuestra experiencia anterior. Y nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Y para Spinoza, eso es exactamente el conocimiento. El uso de los instrumentos que te son dados, porque los vas a llevar más lejos siguiendo tu propia experiencia. ¿Sí queda más claro? Nosotros, Sí, nosotros ya no somos hojas en blanco, pero cuando recibimos como herencia una cultura, es decir, un lenguaje, es decir, ciertos medios de producción, ciertos instrumentos, lo que hacemos es ponerlos a funcionar. Y cada vez más desarrollamos a partir de lo que nos dan, a partir de lo que tenemos, una progresión del pensamiento. ¿Creen ustedes que esto se va a detener en algún punto? ¿No? Pues no sería así, ¿no? ¿No? Igual, disculpe esta pregunta, ¿se puede plantear de una manera similar como a lo que nos dice Hegel en cuestión del espíritu? Es muy ¿Es algo hegeliano. similar? Es muy Ok. hegeliano. Están muy cerca Hegel y Spinoza. Es exactamente la misma historia. Es decir, vean ustedes lo que Spinoza está diciendo y con eso nos tenemos que detener porque ya son las 8. Spinoza nos dijo, y por eso he insistido tanto en el procedimiento, Spinoza nos dijo, para guiar nuestra vida necesitamos encontrar algo que nos permita alcanzar la idea verdadera. Y para eso tenemos que examinar nuestra potencia del conocer. Pero lo primero que tenemos que evitar, nos acaba de decir, es la idea de que antes de conocer la potencia del conocer, necesitamos tener los instrumentos previos para hacerlo. Y nos acaba de decir, esos instrumentos no existen, porque entramos justamente en la negación escéptica de decir, si tú consideras que hay un método para conocer infalible, ¿qué lo garantiza? Y si encuentras una garantía para ese método, ¿qué garantiza la garantía? Los escépticos decían, así te podemos mostrar que los hombres no conocen en realidad. No conocen. Lógicamente no conocen, porque no tienen la garantía de la garantía de la garantía. Spinoza lo que dice es, tenemos que evitar ese argumento escéptico y lo podemos lograr si vemos que para comprender nuestra potencia de conocer, basta describir la acción de esa potencia del conocer, tanto en el plano histórico como en el plano individual. Vamos a comprender cómo comprendemos, pero para comprender cómo comprendemos, necesitamos ver el funcionamiento de nuestra potencia de comprender, porque ya estamos comprendiendo.
Eso es lo que está diciendo Spinoza. Yo sé que todavía suena un poco difícil, pero hacia allá vamos. Por eso, esta es la parte que es muy difícil de vencer en Spinoza al principio, pero después verán que es muy claro todo esto. ¿Sí queda un poquito más claro? ¿Sí? Vean ustedes, cada martillo, desde la primera piedra hasta hoy, es una cadena causal. Para que hubiera el segundo martillo, tenía que haber el primero. Para que hubiera el tercer martillo, tenía que haber el primero y el segundo. Para que hubiera el cuarto martillo, tenía que haber el primero, el segundo y el tercero. No podíamos saltar de la nada al cuarto martillo. Teníamos que hacer la experiencia de nuestros instrumentos, de nuestros métodos. Pero esa progresión es perfectamente inteligible y no se va a detener nunca. Y esta es la afirmación que Spinoza quería sostener. El conocimiento no tiene límites. Mientras, por ejemplo, para Kant el conocimiento tiene límites, mientras para Descartes el conocimiento realmente es muy inseguro, ¿sí? Para Spinoza, en cambio, en su posición racionalista, el conocimiento existe, es verdadero, se está produciendo y no tiene límites. Eso es lo que Spinoza está empezando a defender. ¿Sí se ve? Spinoza nos dijo, para vivir una vida en la perfección, tenemos que conocernos, tenemos que conocer el mundo. Y por eso tenemos que alcanzar la comprensión de que nuestro conocimiento es verdadero y progresivo. De nada valdría hacer una ética basada en la verdad si negamos la posibilidad de alcanzar la verdad. Y por eso Spinoza va a decir, la verdad existe, la alcanzamos, la estamos viviendo. Veamos cómo lo hemos logrado. ¿Sí se alcanza a ver más precisamente ahora? Sí, profesor. Sí, profesor. Vean ustedes, ya estamos, aquí empezó ya el debate con el cartesianismo. Va a ser un debate permanente. Spinoza va a mostrar una y otra vez que Descartes, al que admira muchísimo, en realidad nos colocó en una perspectiva distinta, y Spinoza va a defender, en cambio, Spinoza no necesita al Dios verdadero de Descartes, ¿no? Spinoza no quiere que haya una potencia fuera de nosotros que nos diga qué es la verdad y que nos asegure la verdad. Spinoza dice, bastan nuestras fuerzas humanas para alcanzar la verdad, porque esa verdad está a nuestro alcance, porque somos parte de Dios. Eso es a donde vamos mucho más adelante. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Comprender nuestra potencia de comprender. Daniela. Sí, doctor. ¿Sí les queda un poco más clara? Vean ustedes, ya estamos entrando en una filosofía, efectivamente, como decía, me parece que Rodrigo, muy cercana a Hegel. Hay muchas cosas ahí muy cerca de Hegel. Hay muchas cosas cerca de Hegel ahí. Por ahora, y a eso voy a dedicar la clase próxima, vamos a debatir justamente, vamos a tratar de mostrar por qué Spinoza afirma que esto que él propone es la solución correcta al problema de la verdad y al problema del conocimiento, que como sabemos son las premisas de la vida excelente. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? No, doctor. ¿No? Ninguno, profesor. No. Bueno, si es así, entonces nos vemos el próximo martes para seguir develando las cosas.